Bueno, Shabbat Shalom, saludamos a toda nuestra amada comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Desde aquí, la sede de Paipan, Boyacá, Colombia, y saludamos al resto de nuestros hermanos en las otras sedes de aquí de Colombia y a nuestros hermanos de la tribu de Efraín, los que están retornando, esas ovejas perdidas que sabemos que van a llegar. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Le damos gracias al Padre porque el Shabbat es un regalo del Eterno, ¿cierto? Es un regalo porque todo lo que ocurre en la semana es para llegar a este día también, para descansar en su presencia, para aprender de Él y para permitir que en su misericordia podamos ser instruidos. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Teilín, del Salmo 119, y ya vamos por la 10ª porción. Ahí vamos avanzando. Y esta 10ª porción va del versículo 73 al versículo 80. Pero ya saben, antes de ir a leerlo y empezar a desarrollarlo, vamos a aprender acerca de lo que significa la letra correspondiente a esta 10ª porción, y es la letra Yod. Entonces estábamos viendo que la letra Yod, así como están viendo en el video nuestros amados, en la imagen, aquí en el tablerito también podemos ver la letra Yod. Dice que es como ese ganchito chiquito, es la más pequeñita. De hecho, es la letra más pequeña del alefato hebreo. Pero es muy importante porque es la letra que está es la primera letra que aparece en el nombre santo de Yahweh. Usted sabe que el nombre de Yahweh empieza con las letras hebreas Yod, que es la que vamos a aprender hoy, la Hei, que ya la hemos visto, la Vav, que también ya la hemos visto, y termina nuevamente con la Hei. Yod, Hei, Vav y Hei es el nombre de nuestro amado Yahweh. Y dice que la letra Yod es la más pequeña, pero es con la que empieza el nombre de Yahweh, tiene un significado muy especial. En el pictográfico es como un bracito con una mano abierta, así ese palito. Y el valor numérico es el número 10. Significado de la letra Yod: brazo, mano cerrada, trabajar, empujar, llevar, poder divino, chispa divina, punto infinito o señal. Algo hermoso de esta letra es que representa lo infinito y dice que tiene que ver, es una conexión entre el cielo y la tierra, porque si usted ve el dibujito, hay una saliente hacia arriba de la letra Yod y hay una que va hacia abajo. Es decir, que conecta los Shamaim, los cielos, con la Eretz, con la tierra. La letra Yod, que es la primera letra del nombre santo de Yahweh, como les decía hace un momento, es el punto a partir del cual se manifestó toda la obra de la creación. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Y vamos a aprender algo muy especial de la Yod. Y es que a pesar de ser la más pequeña, y no sé si de pronto en algún momento usted ha leído una porción en la escritura donde decía Yeshua que nadie podría quitar ni siquiera una J ni una tilde. Cuando él habla así de que una J, la J es la misma Yod. Lo que pasa es que al hacer la transliteración del idioma, esa Yod en el hebreo moderno para nosotros puede ser una Y o una Y, o puede ser una J. Entonces por eso Yeshua lo menciona así. Ahorita les doy la referencia bíblica. Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Yahweh, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Voy a volverlo a leer. Por la fe, por la emuná, entendemos que todo el universo, cuando hablamos de todo el universo, ¿qué es? Todo lo que existe. Dice, fue formado por orden de ¿quién? De Dios. De Yud-Hei Bat-Hei, de Yahweh, ¿cierto? De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Este es el versículo que uno puede utilizar
para derribar el argumento, por ejemplo, de los científicos que creen en la teoría del Big Bang, ¿cierto? Porque ellos dicen que todo fue creado a partir de una explosión, pero de una materia que ya estaba hecha. Y aquí dice que todo fue creado, que las cosas que vemos no vinieron de cosas visibles, o sea que Yahweh utilizó de la nada, hizo todo lo que hoy día vemos. La teoría científica habla de que el Padre, que el mismo universo se creó a sí mismo a raíz de una explosión de la misma materia que ya estaba formada en el universo. Pero ¿quién formó esa materia? Pues fue el mismo Yahweh. Pero no fue por una explosión, ni mucho menos, porque él dice que todo estaba desordenado y vacío. Y en Bereshit vemos cómo empezó a darle orden a todas las cosas. Entonces, cuando usted le vengan a hablar de esa teoría, ya sabe qué versículo utilizar para derribar ese argumento, y es este: que todo lo que ahora vemos no vinieron de cosas visibles. Simplemente el Padre de la nada, del caos, del desorden, empezó a hacer su obra creadora. Y por eso Yod tiene algo muy hermoso, y es trabajar, porque todo tiene que ver con el trabajo, con la formación, con la creación. Poder divino, chispa divina. El hombre no puede ser creador, el hombre no tiene esa capacidad. Yahweh sí. Yahweh tiene la capacidad de formar, de crear de lo que no existe algo que llega a tener orden, que algo que llega a ser visible a nuestros ojos. Entonces dice que esta primera letra es el punto por el cual se empezó a manifestar todo. Porque, ¿será que en medio de la obra de la creación no se requirió de un poder divino? Por supuesto, porque para formar todo lo que vemos. Por eso es que los científicos se matan la cabeza tratando de hallarle la lógica humana a algo que es totalmente divino, ¿no? Hasta la misma formación del mismo creador. Bueno, pero ¿quién creó a Yahweh? Pero como Yod es eternidad, Él es eterno, por siempre y para siempre. Cuando hablamos de la eternidad es que no hay noción del tiempo. Significa que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Significa que Yahweh no está sujeto a las leyes de la termodinámica. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? La ley del desgaste, la ley que nosotros tenemos por ser seres humanos desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Recordemos que ellos, cuando fueron creados, tuvieron esta chispa divina. ¿Usted qué cree? Claro, sí, porque el Padre es como si les hubiera dado una parte de esa yod a ellos. Porque recordemos que fueron creados a su imagen y semejanza. Entonces el Padre dijo: les voy a dar de mi imagen y de mi semejanza, y esa parte era la eternidad. Por eso es que no había muerte. Ellos fueron creados para ser eternos. Cuando pecaron, es que el Padre dijo: no, imagínense, eternamente malos, tocó acortarles la vida por causa del pecado, y empezaron a estar sujetos a las leyes del desgaste y la termodinámica. ¿Esas leyes cuáles son? El envejecernos, ¿cierto? El hecho de que pasen los años y ya estamos más arrugaditos, que vengan las enfermedades. Esas leyes no están sujetas a Yahweh. O sea, Yahweh no está sujeto a esas leyes, porque Él es eterno. Yahweh no envejece, Yahweh no tiene un principio, simplemente Él es el principio. Por eso Bereshit, en el principio. Y dice que el principio, en Colosenses habla que el principio de toda la creación, ¿quién es? Yahweh, pero habla de Yeshua, que Él es el primogénito de toda la creación. Y dice que en el griego dice que Él es el alfa y la omega, pero para nosotros que estamos estudiando la parte hebrea, Él es el Aleph y la Tav, ¿cierto? El principio, pero no es que tenga un fin, sino la Tav es una señal de un pacto eterno, y eso más adelante lo hablaremos cuando lleguemos a esa letra, porque esa es otra letra. Entonces mire que la Yod es algo muy especial, tiene que ver con algo divino, tiene que ver con algo muy espiritual. La Yod muestra la autoridad de Yahweh reflejada en Yeshua, manifestada en la confirmación de una Torah que no tiene fin. Este es otro argumento que podemos contrarrestar con la escritura, cuando las personas dicen que la ley fue abolida.
¿has escuchado eso? No, pero es que ustedes, Shabbat, fiestas, mandamientos, no, definitivamente eso era antes, ese es el antiguo pacto, el antiguo testamento, eso era para el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, nos confirma de que hay una autoridad divina, hay algo eterno, infinito, que no tiene fin. Cuando hablamos de infinito es que no tiene fin, que es una conexión entre el cielo y la tierra, como la imagen que vemos de la letra Yod. Y dice, versículo del 17 al 18, dice Yeshua, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Cuando habla de la ley de Moisés, está hablando de la Torá, o sea, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego dice, o los escritos de los profetas. Escritos normales que tuvimos, ¿cierto? Que son todos los libros que están en el Antiguo Pacto, que hablan de historia, de cronología, como Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, todos esos. Y los profetas, Nebim, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías. Ahí Yeshua está hablando de todo el Antiguo Pacto. Y dijo, no me malinterpreten. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los intérpretes de la ley en ese momento, que eran los fariseos, los saduceos, los de la élite religiosa. Les dice, yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Pero hay una versión que es la Kitbe HaKodesh, y ahí dice, vine para completarla. Él era la señal para completar ese pacto y que quedara perfecto. ¿Cómo se completó? Con la venida de él al morir en el madero. Pero todavía está por confirmarse algo, y es cuando venga por segunda vez a traer libertad a su pueblo, ¿cierto? Primera vez que vino Yeshua vino como un cordero, ¿cierto? Porque dice que fue como un corderito llevado al matadero, y dice que él no pronunció nada en contra de esos transgresores. Pero esta vez que venga no va a venir como cordero. ¿Cómo va a venir? Va a venir como un juez. Dice que va a venir con espada, o sea, va a traer juicio a las naciones. Entonces, ¿sí es algo infinito? Claro que sí, es algo que va a durar por la eternidad. Les digo la verdad, versículo 18, hasta que desaparezcan, miren lo que dice acá, el cielo y la tierra, o sea, la Yod, el cielo y la tierra, esa conexión. Hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Yahweh hasta que su propósito se cumpla, dice en esta versión. Me gustaría que la leyeran, si alguien tiene la Reina Valera, por favor. Versículo 17 y 18, voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota. ¿Cuál jota? La Yod. ¿Por qué creen que Yeshua mencionó esta letra ahí también? No solamente porque habló en el versículo anterior del cielo y la tierra, sino porque la letra Yod, es una de las más chiquitas, es la más pequeñita del alefato, entonces se tiende a ver como algo insignificante, como algo mínimo. Pero él dice, ni una coma, o sea, nada de lo que está aquí escrito va a pasar por alto, todo se va a cumplir. Entonces, claramente aquí vemos esa autoridad de Yahweh, porque la Yod, que es la autoridad divina de Yahweh, como lo hemos aprendido, puesta en Yeshua, la palabra nos está enseñando que esa autoridad que Yahweh puso en él es la confirmación de que toda la Torah está vigente hasta el último momento, de que esto no es un libro más, de que esto se va a cumplir de comienzo
hasta el final. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 12. Algo que habla también la letra Yod en su significado es brazo, ¿cierto? Y cuando yo miraba un poco más acerca del brazo, tiene que ver con la diestra, o sea, la parte derecha. ¿Quién es la diestra de Yahweh? Yeshua, porque dice que él está sentado a su diestra. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionarles, vamos a leer 1 Corintios 3 del 10 al 12, ¿qué dice? Dice, por la gracia que Yahweh me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, a la quejila de Corinto, y dice, por la gracia que Yahweh me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es ¿quién? Yeshua HaMashiach. Ese brazo, ese fundamento, ese punto central, como lo enseña la Yod, es Yeshua. ¿Cuál es el fundamento de todo lo que tú y yo hacemos? Debe ser Yeshua, la roca donde nosotros edificamos. El fundamento de nuestro hogar, Yeshua. El fundamento de esta comunidad debe ser Yeshua. El fundamento de nuestras enseñanzas debe ser Yeshua. No podemos salirnos, porque miren lo que Pablo está advirtiendo. Ojo, yo hice una parte de la construcción. ¿A qué construcción se estaba refiriendo a Pablo? ¿Será que se refiere a una construcción arquitectónica natural? No. Él está haciendo una analogía en que es como si fuera un perito constructor, dice creo que en la Reina Valera, como un perito constructor. Pero está específicamente refiriéndose que como siervo del Eterno, el Padre lo encomendó para cumplir una labor específica. Y esa labor era extender el Evangelio a los gentiles. Pero hasta cierto punto él hizo, y de ahí en adelante, los que el Padre colocara para seguir edificando la obra del Eterno, pero que los que edificaran de ahí en adelante debían tener un punto muy clave y central, y era que nadie se desviara. Y ahora yo pregunto hasta el día de hoy, después de lo que Pablo hizo hasta hoy día, siglo XXI, en el año 2024, greco-romano, ¿será que sí se han desviado los otros arquitectos? Bastante, porque han sobreedificado de lo que está aquí, o sea, de lo que ya está establecido, han seguido edificando, pero no sobre el fundamento correcto, que es Yeshua. Han colocado otra base. Exactamente, han puesto otras bases. Costumbres de hombres. Exactamente, todo lo que aprendíamos en la enseñanza de Timoteo, ¿cierto? Los maestros del tiempo del fin, los falsos maestros del tiempo del fin, donde su fundamento, donde ese brazo fuerte no es Yeshua, no es la diestra, ¿sí? Entonces por eso Pablo dice en el 11, pero nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Yeshua. Nadie puede, pero aún así la gente lo ha hecho. Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Uy, esa palabra es tremenda. Dice que, bueno, aparte de que ya está claro que el único fundamento verdadero, ¿quién debe ser? Yeshua. Pablo dice, bueno, ojo, nadie puede hacer otra cosa excepto eso. Pero aún así él dice que cada quien puede edificar de la manera que considere. Y da un ejemplo de materiales, ¿cierto?
Está como el que dice, no, yo quiero hacer mi casa prefabricada. El que dice, no, yo quiero en madera. No, yo sí quiero en sólida. Puro cemento y ladrillo puro. Cada quien puede construir como quiera en su terreno, por supuesto. Pero Pablo aquí en esta analogía le está diciendo, pero no se les olvide que el día del juicio, ¿sí ve? La segunda venida de Yeshua, cuando él no va a venir como corderito, sino como juez, va a quedar al descubierto cuál es la obra que va a soportar el fuego, ¿sí? Y aquí habla de oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Posiblemente las únicas que soporten las más altas temperaturas sean el oro y la plata. Cuando hablamos de la madera, del heno, de la hojarasca, posiblemente sean obras como a medias, ¿cierto? Obras que no tienen un buen fundamento y que en cualquier momento va a venir algo y va a derribar eso. Pablo está haciendo aquí muy claro y dice, bueno, usted mire a ver cómo construye. Yo ya le advertí que debe ser, el fundamento debe ser Yeshua. Pero no solo basta con que sea Yeshua, sino que de ahí en adelante debe ser un fundamento, debe ser una construcción, perdón, sólida. Significa que muchos pueden tener la verdad de Yeshua. A muchos tal vez se les ha revelado la palabra del Eterno. Muchos han conocido de la restauración, los nombres, la restauración de las fiestas, pueden saber hasta hablar hebreo de la mejor manera y ser perfectos en el idioma. Pero eso no garantiza que su edificación sea la correcta. ¿De qué depende? De cada uno de nosotros, de mi comportamiento, de mi testimonio, de la vivencia de la palabra y de que yo lleve a otras almas a que así mismo lo crean y empiecen a edificar. Si nuestro evangelio es así como tibieza hongo, ¿cómo va a ser el pueblo? Tibieza hongo. Si el evangelio es alcahueta, si es un evangelio que no le da duro al pecado, ¿cómo van a ser esas ovejas? Así mismo. Y entonces son esas ovejas que uno ve que, cuidado, se les dice algo porque se salen corriendo, o son ovejas rebeldes, ovejas que todo lo cuestionan. Entonces, posiblemente el arquitecto no está edificando de la manera correcta. Porque en un pueblo se ve de todo, ¿cierto? Están los que aguantan, que es una mayoría, como están los que definitivamente no. Pero independientemente, el arquitecto tiene que hacer bien su obra, bien edificado eso. Entonces, listo, edifico sobre Yeshua, pero no basta con eso. De ahí en adelante mi construcción tiene que ser sólida, para que cuando vengan las fuertes vientos, las lluvias, el juicio en este caso, como habla aquí la palabra, dice que el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. O sea, el Padre va a pesar el corazón y la intención de todos. Va a pesar el corazón y la intención de la obra que tú y yo hicimos aquí en la tierra. Y luego dice, si la obra permanece, o sea, después de pasar por el fuego, o sea, por el juicio, para en ese momento allá en el tribunal, bueno, pase fulano, ¿qué hizo y qué no hizo? Dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, o sea, el que esté edificando. Entonces, en ese caso, el constructor, podríamos decir que somos todos, no solamente es el pastor, porque cada uno es constructor, por ejemplo, de su casa. Ah, no, sí, ahí el que le van a dar duro es al pastor, eso es al pastor y al líder, no. Todos somos constructores de nuestros hogares y en una comunidad todos aportamos algo. Unos son columnas, otros son paredes, unos ayudan a hacer escaleras, bueno, imagínense un edificio, pero todos ayudan a algo, ¿sí? Pero siempre en medio de una construcción está el maestro, el líder, ¿cierto? Como el arquitecto, el duro, el que le preguntan cómo debe ser y están los ayudantes. Dice que si esa obra se cae, y pensemos hoy día, cuando hay un consorcio de construcción y se cae ese puente, ¿a quién le van a echar la culpa? Al ingeniero civil, al arquitecto. ¿Usted qué fue lo que hizo? Porque los ayudantes o los otros siguieron los planos que hizo ese líder. Entonces, si algo quedó mal, fue culpa de la cabeza. Miren la responsabilidad que tenemos por ser cabezas, ¿no? Cabezas de ministerio, pero también, lo más importante, cabezas de hogar.
Dice que ese constructor recibirá una recompensa si la obra permanece. O sea, si yo construí en madera, posiblemente aguante un rato y después se va a quedar chamuscada cual ceniza. Pero si fue en oro o en plata, aguanta. Versículo 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Cuál cree que va a ser esa gran pérdida? No solamente en sí la obra, sino todos los que estaban en la obra, todos sus ayudantes, o sea, un pueblo. Por mis malas acciones o mis malas construcciones, ¿puedo destruir una familia? Por supuesto. Entonces, pero aún así miren lo que dice acá, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Eso es como cuando en el colegio usted pasaba raspando, que le decían pasa con 3.5 y usted pasó con 3.5 y si ahí, profe, 3.4, regáleme una décima, ahí, raspando, atravesar un muro en llamas. Imagínense ese momento. No sé si usted ha visto o ha estado en un incendio, espero que no, eso debe ser terrible, es algo muy terrible, pero lo que uno ve es que cuando las edificaciones están en llamas, pues pierden solidez. Y al atravesar un muro, una puerta, así uno diga, no, ahí está sólido, posiblemente al atravesar se venga todo lo que hay encima. Entonces, no creo que ni siquiera se salve ese constructor. Ese pasar raspando, hay que tener cuidado porque con Yahweh o pasamos con excelente o pasamos con deficiente, pero esos aceptables el Padre no nos lo permite. Por eso aquí el Padre está hablando de las grandes pérdidas que se puede tener en medio de una construcción. Y todo eso tiene que ver con la Yod, con el trabajo, con que la edificación sea Yeshua HaMashiach, lo que estamos viendo. Entonces dice que la Yod es el fundamento establecido y el hombre no lo puede cambiar. No lo puede cambiar. Que si lo han cambiado, aténganse a las consecuencias. Yo creo que el Padre advierte eso a los que han edificado en otro fundamento doctrinal, en otro fundamento que no sea la verdad del Eterno, en otros fundamentos que no sean Yeshua. Aquí el Padre a través de la Escritura, bueno, usted siga edificando como quiera, que cuando Él venga y pase la obra por el fuego, ahí vamos a saber quién sí y quién no. Ahí es como cuando el Padre dice que separará el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras, los tibios y los calientes y los fríos. Eso el Padre va a hacer esa distinción. Entonces todos muy lindos podemos estar aquí en la comunidad, pero solamente hasta el último día será aprobada nuestra obra. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien todos los días, porque no sabemos cuándo sea el último momento. Y hasta el último momento el Padre va a mirar, vamos a ver si se edificó bien. Entonces yo hoy no puedo edificar sobre oro y mañana, voy a poner hojarasca, que eso es lo que más rápido consume el fuego, ¿cierto? Entonces ahí el Padre nos está advirtiendo. Ahora dice que el valor numérico de la letra Yod, ¿qué número es? 10. El 10. En la escritura hay un sinfín de relación con este número, hay muchos textos en donde se menciona el número 10, 10, 10, 10, y uno dice, bueno, ¿qué significa el número 10? Lo principal, las palabras de Yahweh, en este caso, los mandamientos, los mitzvot. ¿Cuántos serán? ¿O cuántos son? 10. Para que usted lo vaya anotando. 10 mandamientos. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿qué tuvo que utilizar mi padre para poderlos liberar? Plagas. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. ¿Cierto? Algo muy bonito que encontraba era que cuando Abraham le dijo a su siervo Eliezer de Damasco, que fuera y buscara una esposa para su hijo Isaac. Dijo, bueno, le doy estas características y quiero que busque una esposa para mi hijo. Y fue cuando Eliezer se encontró con Rebeca. Y dice que Eliezer llevaba 10 camellos cargados. 10 camellos cargados. Con todo tipo de joyas, con todo tipo de presentes, telas, todo lo que usted se pueda imaginar, para bendecir a esa futura novia, porque era una dote. Pero algo muy especial es que dice que esos 10 camellos
debían ser saciados porque no habían bebido, tenían que darle agua a esos animales. Y dice que Rebeca cumplió con las características al darle de beber a los 10 camellos, y que de donde estaban los camellos a donde estaba el pozo era bien lejos, y a punta de cántaro le dio de beber a todos esos 10 camellos. Es otra referencia. En Lucas 19 habla de los 10 siervos, ¿cierto? Vamos a ir allí por un momento. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 19. En las parábolas de Yeshua encontramos mucho también acerca del del número 10, perdón. Lucas capítulo 19, versículo 11 dice, la parábola de los 10 siervos. La multitud escuchaba todo lo que Yeshua decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Yahweh comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a sus 10 siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué 10 veces más el monto inicial. Ya vamos a ver qué significa ese número 10. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que tu recompensa será que gobiernes 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí tu dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenarán. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y désenlo a los que tienen 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a sus enemigos míos, que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. 10, mucho habla el número 10 ahí. Otra es, para que la vea usted en su casa, Lucas 17. En Lucas 17 habla de la parábola de los 10 leprosos. Perdónenme, no es una parábola, la sanidad de los 10 leprosos. Dice que 10 leprosos se acercaron a Yeshua para ser sanados, y de los 10 leprosos solo uno fue a darle gracias al Mesías. Lucas 17, esa es la parábola de los leprosos. Mateo 25, esa es otra versión, otro versículo bíblico que les doy para que lo lean en su casa. Mateo 25 habla de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que habían 5 sensatas y 5 insensatas. 5 que sí estaban esperando al Mesías y 5 que estaban dormidas con las lámparas apagadas. Bueno, miren, y esto es poquito. Usted puede encontrar más referencias de la Biblia del número 10. No solo Mateo 25, que habla de las vírgenes, sino hay muchas más. Entonces, pero bueno, ¿qué representa el número 10? El número 10 significa orden, gobierno, para que lo anoten. Orden, gobierno, totalidad, algo completo. Repito, orden, completo, totalidad,
plenitud. ¿Sí? El número 10 también significa gobierno. Es un orden especial que el Padre ha determinado en la Escritura, y lo más importante es cuando nos basamos a partir de los 10 mandamientos. El número 10, completo, plenitud, totalidad, orden, gobierno. Miren todo lo que representa este número. Y relacionado con la letra Yod, pues tiene algo muy importante porque habla de llevar, de trabajar, pero también habla de que hay una mano cerrada. Había una letra que también significaba mano abierta, ¿cierto? Pero en este caso esa mano cerrada tiene que ver con el poder, ¿cierto? Tiene que ver con el poder, que es lo que representa el número 10. De hecho, hasta en las cosas seculares vemos que el número 10 es como algo prominente, por lo menos en el fútbol, ¿cierto? No cualquiera se pone la camiseta del número 10. ¿Quién se pone la camiseta del número 10? Los James. En este caso, ¿cierto? Aquí en Colombia. El goleador, el mejor delantero, el mejor ahí, el que esté ahí por encima, y de hecho es como el capitán, ¿cierto? El que está ahí guiando y liderando. Entonces el número 10 tiene que ver con esa posición también de autoridad. Es una posición de autoridad, como lo hemos visto. Teniendo en cuenta la introducción de la Yod, porque antes de leer el Salmo siempre vamos a entender lo que dice esa letra que representa. Algo que vamos a ver en este Salmo es que por todo lado están los mitzvot de Yahweh. O sea, la Yod, las 10 palabras del Eterno. Ese orden y esa autoridad divina del Padre a través de la Escritura. Y vamos a ir al Salmo 119, en la 10ª porción, que va del 73 al 80, como les dije al comienzo. Y vamos a ver que este Salmo trata de confianza en las palabras de Yahweh, en sus dabar. En este caso, en esas 10 palabras que él dijo en el monte Sinaí, en Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a partir del versículo 73, y dice: tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mitzvot, tus mandamientos. ¿Qué dice en tu versión, igual? Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Esto claramente nos recuerda lo que dice Bereshit capítulo 2, versículo 7. Se lo voy a leer. Génesis 2:7 dice: luego Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Quién fue nuestro creador? Yahweh, ¿cierto? Dice que sus manos me hicieron y me formaron. Y aquí dice: ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Tú me hiciste, tú me creaste, está diciendo aquí Esdras. Eso significa que cuando somos hechura de Él, estamos en un pleno compromiso de hacer lo que el Creador diga. Haga cuenta, como los hijos con los padres. Cuando el hijo dice: mamá, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Y muchas de las respuestas de los padres es: porque yo soy su papá y punto, ¿cierto? Es como si el padre estuviera aquí diciendo: yo soy su creador. Y por el hecho de que seamos creados por él, formados, miren lo que dice: tus manos me hicieron, porque dice que fuimos formados del polvo de la tierra, dice Bereshit. Y dice que en ese momento sopló ruach, aliento de vida en la nariz del hombre, y ese hombre ya no solamente era un cuerpo, sino llegó a ser un ser viviente, con un espíritu, con una nefesh, con un alma, que podía entender, que podía comprender, que podía sentir. Entonces, esa expresión: tus manos me hicieron, tus manos me formaron, tú me hiciste, tú me creaste, nos enseña la obligación de nosotros con Dios, porque somos hechura de Él, ¿sí?
Cuando alguien niega que es creación de Yahweh, pues es muy fácil que no actúe conforme a lo que el Padre está indicando. Hace lo que quiere. Pero como nosotros tenemos claro que somos formados y creados por el Eterno, pues nuestra obligación, ¿qué es? Hacer lo que dice el Eterno. Por eso Él dice, ahora enséñame la sensatez de seguir tus mandatos. Entonces, ahora ayúdame a aprender tus juicios. Ayúdame a obedecer tus mandamientos y a entenderlos, está diciendo aquí el salmista. Significa que no todo el mundo está en la obligación de obedecer los mandamientos de Yahweh, porque no todos han comprendido que son hechura de Yahweh. En algún momento aprendíamos, no solo en esta enseñanza, sino en algunas otras enseñanzas pasadas, que no todos son hijos, ¿cierto? Cuando Romanos habla de que su espíritu le dice a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Yahweh, eso nos enseña que no todos son hijos. Son criaturas, pero son creación de Yahweh. Pero aquí el salmista está diciendo que no solamente es creado, sino que por ser creado también hace parte de la esencia de ser un hijo, y que por ser hijo está en la obligación de obedecerle a su papá, en este caso al Eterno. Entonces lo primero que le está diciendo aquí es, bueno, yo soy tuyo, y como yo soy tuyo, pues yo hago lo que tú digas. Pare de contar. Significa que de aquí en adelante, siempre lo que el Padre nos diga que debemos hacer, pues uno no debe cuestionarse, sino decir, pues, ¿quién es el barro? Para decirle al alfarero, ay no, a mí no me gustó así, yo no quería eso. Así no me gusta, ¿no? Simplemente, yo soy tuyo, papá. Cuando le adoramos, somos tuyos, fuimos creados por ti. Estamos diciéndole, como soy tuyo, estoy en la obligación de obedecerte. Cuando tú y yo decimos que pertenecemos a Yahweh, ese título tiene que ir de la mano con la obediencia. Y si no, mejor decir que no le pertenecemos a Él, porque qué vergüenza. Eso es como el papá que le dice al hijo que es rebelde, usted es mi avergüenza. No diga que soy su papá porque qué pena. En la calle van a ver que usted es mi hijo y como se comporta me está haciendo quedar mal. Igualito pasa con el Padre. Cuando tú y yo decimos que somos creación de Él, que somos su hechura, estamos diciendo, Padre, tenemos un sello especial por ti. Significa que yo debo comportarme como tal. Por eso mi obligación, mi deber como hija, como hijo, como creación tuya, es aprender tus mandamientos y entenderlos, como dice aquí el salmista. Versículo 74. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. ¿Qué dice en tu versión? Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Qué significará eso? Los que te temen me verán y se alegrarán. Cuando habla de los que le temen a Yahweh, ¿de quién está hablando? De los justos. Significa que cuando un justo ve tu vida y se alegra, ¿qué quiere decir eso? Dice que nuestra vida justa debe ser un estímulo para otros. Y ahí habla algo de que sí nos han martillado en este último tiempo y es el testimonio. Significa que el salmista está diciendo acá que todos los que temen a Yahweh encuentren en mí un motivo para alegrarse y no que digan, uy, no, usted sí qué tristeza. Definitivamente usted entre más conoce la palabra del Eterno, menos se parece a su Padre, sino que digan, encuentren en mí un motivo de alegría. Nuestra vida justa debe ser un estímulo para otros que también teman a Yahweh. Cuando hablamos de un estímulo, tiene que ver con una motivación que digan, tremendo, miren cómo es ese siervo, yo quiero llegar algún día a ser como él, o mejor. Eso no es un motivo, eso no es una motivación, una estimulación, porque pues uno ve el testimonio de otras personas justas y uno dice, el Padre cómo usa a ese siervo, a esa sierva, cómo el Padre lo usa para su obra. Yo quiero ser como Él. Eso está diciendo aquí el salmista, que los que están a mi alrededor se sientan motivados y alegres por lo que tú has hecho en mí. Pero mire que Él no lo dice en forma de orgullo, Él no está diciendo acá, ay no, miren cómo soy yo.
alégrense por lo que yo soy, por cómo hablo, por cómo actúo, sino por el testimonio. Además, porque la esperanza y la atención están puestas en la palabra de Yahweh, porque mire que no solamente dice que es porque es un buen testimonio, sino en el conciso B dice, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Significa que ¿usted qué piensa cuando ve a alguien que confía en la palabra del Eterno y que su vida es una vida de fe? ¿Eso no lo llena de motivación a creer también? Claro, como dice, si Pepe que mire que como estaba y mire, creyó en la escritura y el Padre cumplió, ¿cuánto más no puede hacer conmigo? Entonces, definitivamente todo lo que tú y yo hagamos va a ser una motivación o un estímulo para que otros también crean y sueñen. Asimismo, como podemos ser una desmotivación. Que digan, no, pero usted sigue tristeza. ¿Yo servir al Eterno para estar así como usted? No, gracias. Porque no es porque su vida no es testimonio. Pero en este caso, como sí estamos actuando con justicia, pues aquí el Padre está diciendo, tu vida puede ser un gran estímulo para otras personas. Versículos 75 al 77, perdón, dice, Yahweh, sé que tus ordenanzas y mandamientos, número 10, son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Cuántos han dicho eso? Pero de corazón que diga, sí, Padre, tú me corriges porque me lo merezco. O a veces uno dice, no, Padre, tú me corriges, pero no, te pasas. Ya no, estás dándome muy duro. Aquí el salmista dice, me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. ¿Qué dice en tu versión? Del 75 al 77. Conozco, Yahweh, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Me disciplinaste en tu misericordia. ¿Que el Padre te corrija no es misericordia? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque nuevamente dice que nos está tratando como a hijos. El día que el Padre nos deje por ahí sin hacer nada, que nos deje, perdón, hacer lo que queramos, que no nos diga nada, preocupémonos, porque significa que ya no me está viendo como un hijo. Reconocer los justos juicios de Yahweh sobre nuestra vida es una señal ¿de qué? De madurez. Porque mire lo que él está diciendo, me disciplinaste porque lo necesitaba. Cuando uno entiende y va en ese nivel, la disciplina es distinta. La forma en que usted ve la corrección es diferente. Pero si cada vez que el Padre te corrige o alguien te corrige por X o Y cosa, que el mismo Padre a través de la enseñanza como él le dé, independientemente de eso, el Padre lo que está poniendo aquí en la balanza es la forma en que tú y yo estamos recibiendo la corrección. Está digo que dice, sí, perdón, embarré. Y está el que dice, ok, sí, gracias. Y sigue su vida y actúa de la misma manera. Entonces, el reconocer sus justos juicios, o sea, cuando hablamos de justos juicios se está refiriendo a la disciplina de Yahweh, a la corrección. El yo entenderlo de la manera correcta, estoy mostrando una señal de madurez. Porque qué diferente hubiese sido que este versículo, el versículo 75, dijera, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque tú eres muy malo. O me disciplinaste porque eres muy injusto. Me disciplinaste porque yo no lo merecía. Tenías que haber disciplinado a otro. ¿Por qué siempre a mí? Pero aquí el salmista dice, yo lo necesitaba. Y el reconocer que necesitamos la corrección del Padre es madurez. Porque todos, no importa la edad, no importa lo que sepamos, si somos nuevos, antiguos, lo que sea, sabemos mucho o poco, todos necesitamos en algún momento que el Padre nos jale un poquito las orejas, ¿cierto? Y nos diga, hey, por ahí no es. Ese no es el camino. Ahora, dice, deja que tu amor inagotable me consuele, tal como lo prometiste a este siervo tuyo.
Miren la forma en que él se presenta delante de Yahweh. Aquí en esta versión dice, este siervo tuyo. En la que leía mi vale dice, tal como se lo prometiste a tu siervo. Esa forma en que se presenta él delante del Eterno es una actitud de humildad también. Aunque Padre, pues, aquí no vale el título, aquí simplemente yo soy un servidor tuyo. Y a veces somos servidores inútiles, como dice la palabra. A veces creemos estar actuando bien, pero muchas veces no lo estamos haciendo de la manera correcta. Y el Padre aquí nos está enseñando una actitud de humildad. Entender que yo necesito de la presencia de mi Abba para poder continuar en este camino. Y luego dice, rodéame con tus tiernas misericordias para que yo viva. ¿Cuáles serán esas tiernas misericordias? Su palabra, sus tiernas instrucciones. Para que yo viva, dice acá. Porque tus enseñanzas, son mi deleite. ¿Realmente la palabra del Eterno es el deleite de cada uno de nosotros? Amén. Hoy no hay qué pereza la escritura, sino digan, es mi deleite porque es que ahí yo encuentro todo lo que yo necesito. Es mi alimento, es mi sustento, es lo que mi alma requiere para yo poder seguir viviendo en este camino. Por eso el salmista siempre dice, en ella pongo mi esperanza. Cuando hablamos de esperanza tiene que ver con el futuro. No sabemos lo que pueda pasar de aquí a mañana con nosotros, pero ¿en quién está puesta nuestra fe y nuestra esperanza? En Yahweh y en su palabra, en lo que Él dijo, en lo que dice que va a hacer conmigo. Por eso Él dice, rodéame con tus misericordias, con tu palabra, porque es mi delicia. Y por último, vamos a leer el versículo del 78 al 80. Y dice, trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Si se han dado cuenta que en cada porción del Salmo él hace una referencia a los malos, a los necios, a los príncipes, a los gobernantes, a los orgullosos. En todas las 10 porciones que hemos leído con él siempre hay 1 o 2 versículos que es Raspín, le da duro a los que están lejos de las leyes de Yahweh. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar rodeados de gente necia que nos van a acusar, siempre, o sea, hay un dicho y es que tú y yo no estamos dentro de una cajita de cristal. Acordémonos de las palabras de Yeshua. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero por estar en este mundo, estamos sujetos a señalamientos, a hostigaciones, a que nos digan, a que nos hablen, a que nos murmuren, todo el tiempo. ¿O no? Eso todo el tiempo uno está ahí, ay, pero mire el creyente, ay, pero mírelo con la Biblia, ay, pero se va a guardar chaval. Y ojalá que uno haga algo malo, ¿no? Porque ahí usted puede hacer 10 cosas bien y hace una mal y se quedan con esa una. Y uno, pero hice 9 bien. No, pero es que hizo una. Y ahí te dan duro, como lo aprendíamos a una noche en el Shabbat, ¿no? El amor es ver lo bueno también, porque si yo me quedo en lo malo, entonces nadie califica. Aquí nadie calificaría, si fuera solo por lo malo. Pero entonces es entender que aquí el salmista siempre estaba dándole duro a ese tipo de personas, pero porque él sabía su posición y sabía lo que le iba a ocurrir a ellos por causa de estar en contra de Yahweh. Por eso dice, trae deshonra sobre los que mintieron sobre mí. ¿Usted en algún momento ha vivido en lo secular? ¿Ha vivido lo que es una calumnia? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo usted se sintió cuando fue calumniado? Eso es terrible. Una injuria, que por culpa de una mentira de una persona, su reputación quedó como por el piso. Y la gente, en vez de consultar primero y acercarse, ven, escuché esto de ti, ¿es cierto? ¿Qué hacen? Se quedan con eso primero que oyeron y después uno dice, venga, esa persona porque ahora me trata diferente, porque tampoco tienen el valor de acercarse y decir, venga, ¿es verdad que usted hizo eso? Si no se quedaron con eso ahí y empezaron a maquinar.
Y no solo con eso, se me empezaron a difundir más rumores y entonces tu reputación quedó como por el piso. Y aquí eso algo así le pasó a Esdras, porque mira lo que él dice: todos los que mintieron sobre mí, deshónralos, Padre, porque ellos están mintiendo. Pero miren otra vez, mientras tanto me concentré ¿en qué? En tus mandamientos. Yo creo que esto lo hemos repetido en todos los años. Cuando nos injurien, cuando nos salga, usted no vaya a ponerse a pelear boca a boca, usted no diga, venga que yo me voy a vengar, sino que dice, ay Padre, haz justicia con esos impíos, con esos que están hablando mal de mí. Mientras tú haces justicia, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a concentrar en obedecer tu palabra. Ya lo hemos visto en otros versículos atrás, todo el tiempo. Mientras ellos hacen eso, yo me deleitaré en tu palabra. Mientras tú los juzgas, yo obedeceré tu palabra. Y esto es algo que es mella en todo este salmo, en todo el Salmo 119. Y luego dice, permite que yo esté unido a los que te temen. Si yo soy temeroso de Yahweh, ¿a quién debo estar unido? A los que le temen a Yahweh. ¿Sí? La distinción no es que uno se crea de mejor familia, ni mucho menos. Simplemente la importancia de estar rodeados de las personas correctas. Porque tú puedes hablar con personas que no conocen del Eterno. Claro, pues en el trabajo, hay gran parte de nuestra familia que no conoce del Eterno y pues uno va a estar hablando con ellos. Pero lo importante es que ese tipo de relaciones no te muevan y no te hagan salir del propósito. Puedes hablar con ellos, puedes sentarte y escucharles, tal vez enseñarles del Eterno si así lo permiten, pero hasta ahí. No permitas que ellos pasen y dañen lo que el Padre ha hecho en tu vida, porque es más importante la amistad que tú y yo podamos tener con los que le temen a Yahweh, porque es que un sabio rodeado de otro sabio, ¿qué va a hacer? Dice la palabra, ¿quieres ser sabio? Rodéate de la sabiduría. Pero si yo soy sabio y me rodeo de la necedad, tarde o temprano voy a terminar actuando como ellos. Entonces aquí el salmista está diciendo, permíteme que yo esté unido a los que te temen, a los que conocen tus leyes, los mandamientos, a ellos. Permíteme tener una amistad entrañable con ellos, una hermandad, una unidad, porque tarde o temprano lo que me ofrece afuera del mundo o lo que yo hablo con los de afuera no me va a saciar por completo. Y no solo eso, no me va a edificar, que es lo más importante. ¿Qué hablan los del mundo y qué hablan los que están dentro del pueblo del Eterno? Siéntese a hablar con alguien del mundo 1 hora y uno va a salir con esa cabeza así. Queja, murmuración, chisme, mentira, groserías, ¿cierto? Engaños, maledicencia, inmundicia. O no sé si usted puede tolerar hablar con alguien más de 5 minutos que diga groserías a cada rato. Sí, o termina contagiándose, o usted se estresa y se enferma. Porque uno dice, uy, no, o sea, no soporto lo que hay en esa persona. Pero es porque ella, exacto, porque esa persona no teme a Yahweh y porque no conoce la ley del Padre. Entonces no es que uno les haga el feo, sino simplemente no puedo compartir contigo ciertas cosas porque me voy a contaminar. Sí. Ay, no, pues se cree mejor familia. Pues claro, de la familia del Eterno, ya soy diferente. Tú puedes ser parte de esa familia, pero debes tomar la decisión. Pero mientras tanto yo no me quiero contaminar, porque lo que su merced dice, se termina uno contagiando y le pega eso. De tanto escuchar todo el tiempo, eso no se pega. No solo las maledicencias, sino la falta de fe, la murmuración, tarde o temprano tú terminas convirtiéndote en esa persona. Hay un dicho popular y es dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, aquí la escritura no dice eso, simplemente permíteme estar unido a los que te temen, porque los que no, voy a terminar como ellos. Y finalizamos con el versículo 80 diciendo que sea intachable en guardar tus decretos. Esa palabra intachable sí que es grande, ¿no? Integridad. Permíteme ser íntegro en guardar tus decretos, las 10 palabras de mi Padre, ¿cierto? Permíteme ser íntegro y entonces nunca seré avergonzado. Tú y yo debemos orar para ser íntegros cada día. Eso debe ser una oración de nosotros. A veces uno no ora por eso. A veces uno solamente, Dios guárdame, bendíceme.
pero usted le ha orado al Padre en la intimidad: Padre, haz de mí un hombre intachable, una mujer íntegra, haz de mí una persona que tú te agrades con lo que yo hago. Y quiero que vayamos al Salmo 139, ahí más adelantico. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Yahweh, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Uy, ¿usted le ha dicho eso al Eterno? Porque esa es una oración tremenda. Decirle al Padre: examíname. ¿Qué puede pasar en un examen? Sale todo. Que usted le diga: Padre, pruébame. Uy, Padre, bueno, ¿estás seguro? Vamos a pasarlo al tablero. María Fernanda tiene esto. Y yo, todo porque le dije: Padre, examíname. Es que una cosa es cuando uno va al médico y el médico ahí respire la atención, lo básico, ¿cierto? Pero el médico dice: no, yo necesito mirar qué hay más allá. Entonces te mandan exámenes de sangre, pero no contento, dice: le voy a mandar a hacer una resonancia magnética con contraste, que le alumbre todo allá del cuerpo, porque eso hace el contraste, todas tus venas, tus arterias, y si hay algo raro, eso parece un arbolito de Navidad. Alumbra todo lo que hay en uno. Si en un caso, por ejemplo, de un paciente con cáncer, así pasa, es igualito el Eterno cuando tú le dices: examíname, no hay nada que quede oculto. Dice: conoce mi corazón y pruébame. Mire, ese David, porque David fue el que escribió este salmo, muy valiente. Y David fue probado eso, más de una vez. David era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, sí, era un hombre, conforme al corazón de Yahweh, porque tenía un corazón humilde, pero era un hombre, seguía siendo un humano, cometía errores. Eso fue lo que le agradó al Eterno. Exactamente. Un corazón agradable a él. Porque todos puedan decir: yo me equivoco, soy un humano, pero de ahí a tener un corazón humilde y reconocer, son poquitos. David tenía eso, y a pesar de todas las veces que fue probado, aún así él todavía le decía diciendo: conoce los pensamientos de mi corazón, pruébame. ¿Oraciones difíciles? Claro, yo creo que a veces uno sabe, por eso cuando dice la escritura en Eclesiastés que cuando uno se acerca a la casa del Eterno, a la presencia de Yahweh, tengamos más atención para escuchar que para hablar, porque en la multitud de palabras está la necedad. A veces uno no, sin querer, queriendo, sin darse cuenta, usted y yo podemos entrar en juicio por nuestras mismas palabras. Por eso cuando usted y yo estamos orando, aún adorando o cantando, porque a veces las adoraciones dicen cosas. Por ejemplo, usted está adorando y está diciendo: consúmeme con tu fuego, pruébame. O hay una adoración que dice... Sí, como hay muchas que dicen: acércame a ti, pues uno dice: no, hasta ahí bien bonito, pero después dice: pruébame, disciplíname, y el Padre allá con el ángel: anote. Y la buena. Y cuando nos pasa por todo lo que dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan de la parábola de los 10 siervos? No, yo no lo hice porque yo sabía que tú eras un hombre. ¿Y qué le dijo el rey? Que tus mismas palabras te condenen. Todo lo que tú y yo decimos o sirve para bien o sirve para mal. Y en este caso David decía: examíname, pruébame, conóceme. Palabras de alto calibre. Ojo, no significa que usted no le diga eso al Eterno, porque en algún momento tenemos que ser probados para saber qué hay en nosotros. Como leíamos en Corintios, para saber de qué está hecha la obra, si soy de oro, de paja, de madera, de hojarasca. Y luego dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, versículo 24, y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando el Padre te señale algo que a él le ofenda, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner bravos? ¿O vamos a decir: Padre, definitivamente me falta? Y David sí que fue un hombre que fue probado en todas las áreas. Desde pequeñito. Yo le invito a que usted lea todo el Salmo 139.
Él ahí da una explicación. Dice, Padre, tú me conoces y sabes todo acerca de mí. ¿Qué te puedo ocultar? Ahí él le dice, sabes cuando me levanto, cuando me acuesto, conoces mis pensamientos. Y ahí es cuando dice, tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y no es así. Desde este momento el Padre ya conoce ese feto, ese embrión. Y así hizo con cada uno de nosotros. Él ya sabe. Y aquí dice, mi embrión vieron tus ojos. Yo me imagino que mi bebé ya vio a Yahweh. Todos hemos visto a Yahweh en algún momento, en el momento del vientre, que no nos acordamos, pues porque eso es algo muy divino, ¿no? Pero impresionante. Pero desde ese momento empezó a venir esa formación. David tiene algo muy particular y a pesar de que David no escribió el Salmo 119, pero es muy bello complementarlo con este Salmo 119 que estamos estudiando con los Salmos de David. Y es algo muy bonito y con eso finalizamos la enseñanza. Y es que David tenía un corazón muy humilde, pero fue probado en todas las áreas. Lo primero era que cuando Samuel va a la casa de Isaí, el papá de David, dice que el padre ya le había dicho a Samuel que él ya había rechazado a Saúl, que era el rey en ese momento. Le dice, yo ya lo rechacé, porque ese hombre está turbado en su espíritu, ha sido muy desobediente, ve a la casa de Isaí que voy a elegir un rey. Cuando Samuel llega y le comenta esto a Isaí a quién manda a traer, a sus mejores hijos, ¿cierto? A los más altos, a los más fornidos. Y pues como ese era el prototipo de un rey, ¿no? Porque el rey, aparte de ser intelectual, tenía que ser un guerrero. Entonces, pues claro, Samuel al ver a su parecer dijo, no, ese es. Y lo primero que Yahweh le dice es, no mires a tu parecer, porque eso yo lo desecho. Entonces siga buscando, no es ese. Y dice que llamó a todos, pero al final había uno que no había llamado. Y cuando una vez estaba estudiando ese punto de la escritura, la palabra no lo dice tal cual, pero investigando, ¿por qué cuando Isaí mandó a llamar a sus hijos, David no vino? Y todos decían, no, pues porque él estaba cuidando las ovejas. No, pues es que todos estaban haciendo labores. ¿Por qué David no fue en ese momento? Porque David era un bastardo, era un hijo ilegítimo. Significa que la relación la madre, de David era una prostituta. Y por ser hijo de una prostituta, pues era el más menospreciado, el desechado. Entonces, por ser hijo ilegítimo, no podía estar dentro de esa elección para ser un rey. Pero ¿a quién eligió? Al hijo de la ramera. Por eso en el Salmo 51, cuando él pide perdón, cuando él peca con Betsabé, dice, porque en pecado fui concebido. ¿Cuál fue el pecado? Que el papá se metió con una prostituta y de ahí nació David. Entonces fue una relación extramatrimonial, era un bastardo. Miren todas las pruebas que empezó a vivir David, el menosprecio, ¿no? Luego cuando se enfrenta a Goliat, el menosprecio. Luego la envidia de Saúl, ¿no? Que procuró matarlo hasta el último momento, pero no con eso, la propia esposa, Mical, la primera esposa, hija de Saúl, ¿qué hizo con él también? Menosprecio, ¿no? Cada vez que él danzaba, cada vez que le entregaba algo al Eterno, ¿qué hacía? Lo menospreciaba. Y por causa de eso Mical fue estéril, no pudo darle hijos, por causa de burlarse del hijo de Yahweh, en este caso de David. Y no contento con eso, una de sus hijas es abusada sexualmente por uno de sus propios hermanos, y después, años más adelante, otro de los hermanos, que fue Absalón, cobra venganza y mata al hermano por haber violado a su hermana. Y no contento con eso, más adelante Absalón se subleva y le quiere quitar el trono a su padre. Tantas pruebas que vivió David, y aún así él decía, pruébame, Señor, examíname. Pruebas de alto calibre. Así que pasaría donde usted se enterara que su hijo violó a su hija. ¿Qué haría? Esas son unas pruebas muy grandes. Y aún así David decir, bueno, sin contar después lo que hizo con Betsabé, ¿no? Que ya no sabemos la historia, haberse metido con esta muchacha, haber matado a Urías, fue asesino, le quitó todo y todavía después de eso pedir perdón y el padre no le perdonó, la vida se debe. Pero aún así él dijo, Señor, perdóname, sigo siendo un humano.
Fue probado en todas las áreas, hasta el último momento. Pero mire que, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Yahweh? Porque Yahweh le prometió que siempre en la casa de Judá y no iba a faltar un rey que fuera descendiente de David. Y hasta el último día lo fue, con Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua, descendiente de la casa de David. Si usted mira los reyes de la casa del norte, o sea, Israel, todos esos reyes unos eran paganos, unos venían de otras tribus. Pero en el trono de Judá, de la casa del sur, siempre hubo un descendiente de la casa de David. Y esa fue una promesa que Yahweh le hizo a él por su corazón. Entonces, con esto finalizo este punto porque cuando hablamos de ser intachable, no significa que seamos pues los perfectos con la aureola, el santurrón o la santurrona, porque eso no lo vamos a lograr. La obra de Yeshua en nosotros será hasta el día que cerremos nuestros ojos. Seremos perfeccionados hasta el último momento. Y nosotros ahorita estamos aquí bien, pero mañana usted no sabe qué va a ser probado. Y en esas pruebas sale lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Porque así como puede salir la intención del corazón más horrible, puede salir algo bueno. Pero sea lo que sea, es decir, Padre, como decía el salmista, como decía David en el Salmo 139, examíname, Señor. Pues porque yo no sé. ¿O usted se conoce 100%? Eso es mentira que diga, yo me conozco, yo ya sé cómo actuar. No. Y más cuando no ha vivido pruebas que otros no han vivido. Por ejemplo, eso es como cuando usted dice, ay, no, yo la entiendo, y usted no ha pasado por eso. Es mentira. Hasta que usted no lo viva, no sabe cómo va a reaccionar. Y ahí es cuando brota la intención del alma de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos a ser íntegros. Y aquí el salmista dice, intachable en guardar tus decretos, versículo 80. Entonces nunca seré avergonzado. Significa, amados, que en la medida que tú y yo seamos obedientes, pues el Padre no nos va a dejar en vergüenza. ¿Qué es caer en vergüenza? Que por mi mal testimonio pues hace algo, ¿cierto? Que por mis acciones yo deje el nombre de Yahweh, de Yeshua, por el mismo, que ocurra algo en mi familia. Pero en la medida que yo sea obediente, sujeto, no voy a ser avergonzado. Esa es una promesa que el Padre da. Estamos en el proceso de la integridad todos los días. Todos los días estamos buscando ser intachables, claro, cuando nadie nos ve, cuando estamos pasando por una necesidad, cuando está solo, cuando usted está sola, cuando está con ese aparato, con el celular, que está viendo, que está escuchando, con quién habla, cuando está pasando por una necesidad de la berraca y hay una tentación para tomarse un dinero, en todo momento estamos siendo probados para ser íntegros. Y el Padre sabe que somos humanos, Él lo conoce. Pero no nos olvidemos de esa yod, de esa diestra, de Yeshua. Él está ahí para fortalecernos, Él es nuestro fundamento. Pero a su vez, entendamos que mi vida, a pesar de que es una vida terrenal, tiene que estar sujeta a lo espiritual. Una conexión entre la tierra y el cielo. Y yo no me puedo zafar de eso, porque el día que me salga de esa cobertura, pues puedo perderlo todo. Amén. Amén.